Hola, te quiero compartir la transformación de esta antigua máquina Singer de coser que me llegó y que su dueña quiere recuperar para dejarla como mueble de arrimo, ya que era de su abuelita. Mira, yo partí desarmándola primero completa y en la base, que es la cubierta, digamos, empecé a retirar capas del terciado, de la madera, porque ahí vamos a sentar un porcelanato, ya que queríamos tener un material que fuera más resistente a la humedad. Entonces empecé a sacar las capas de la madera, me ayudé de un cincel, un martillo, y cuando logré los centímetros rebajados perfectos para encajar el porcelanato, la dejé para partir con la base metálica. Esta máquina estuvo mucho tiempo en la intemperie, por lo que la base estaba llena de grasa, polvo y pintura pegada. Entonces decidí limpiarla con antigrasa industrial, agua caliente y cepillos de alambre. Entonces comenzó el proceso de limpiado y luego vi que estaban unas partes muy oxidadas, entonces decidí usar este producto desoxidante. Después de aplicarlo me di cuenta que dejó una capa protectora brillante para protegerse obviamente del óxido, pero al día siguiente vi que había reaccionado esa capa y me formó una capa blanquecina que no me gustó, entonces retiré el producto. ¿Qué hice? Empecé a lijar de nuevo y me di cuenta que había mucha pintura todavía pegada y yo quería que quedara prolija la base, entonces traté de removerla de múltiples maneras, con el Dremel y los cepillos de alambre, con el Dremel y las lijas, lijado a mano. Resolví de varias maneras, pero esa fue una vuelta larga y por eso te lo cuento para que no te pase lo mismo y hagas un atajo y lo hagas de manera fácil. ¿Cómo lo resolví? Lo resolví usando removedor de pintura. Siempre he utilizado removedor de pintura para retirar restos de pintura del metal y esta no fue la excepción. Lo apliqué, lo dejé actuar y con un cepillo de alambre salió todo pero fácilmente. Así es que me sirvió pero un montón. Ahora sí quedó prolijo. Luego igual le pasé una lijita para suavizar y descubrí este producto, el convertidor de óxido de Montana, que es un producto que neutraliza el óxido, lo transforma y lo protege de la futura corrosión u oxidación. Luego pinté con la pintura en spray anticorrosiva de Montana en color negro brillante como acabado final y me quedó pero perfecto. Esto era lo que yo quería lograr, que las líneas del metal se vieran súper prolijas, que no hubieran restos de pintura que quedaran como gorditas o que se viera mal lijado, digamos. Entonces, en resumen, para esta base metálica, antigrasa, aplicado con agua caliente, el removedor de pintura si la pintura está suelta, obviamente, luego el convertidor de óxido para protegerlo del óxido y finalmente la pintura en esmalte anticorrosivo. Con pintura metálica dorada, en este caso usé la de Fleur, me puse a pintar las letras de la palabra Singer para dejarla tal cual era originalmente. Luego seguí con los cajones de la máquina, estos los lijé, ocupé lija de 120, después suavicé con número 400 para retirar ese barniz viejo y fui trabajando las piezas por parte, después las empecé a armar porque como te comenté desarmé completa la máquina. Y lo hice porque fue la única forma de trabajar y lijar mejor las partes. Luego con barniz poliuretano de Baratain en terminación satinada, lo trasvasijé a un platito y comencé el proceso del sellado. Le di 3 manos a cada parte de la máquina, a la parte de madera, digamos, y esperé 2 horas entre mano y mano, obviamente siempre como lo hago suavizando con una lija de 400 entre cada proceso para que vaya quedando muy suave al tacto. Yo siempre trabajo con poliuretano y lo aplico con una esponjita, con una muñeca de trapo o con una brocha de cerda suave. Estas brochas que yo uso son las de los chinos, las típicas, que son económicas, que salvan un montón, pero que sirven para una aplicación porque después de la primera aplicación quedan tiesas o duras. Los cajones por dentro también los había pintado de color negro con aerosol para darle un toque más moderno y para que combine también con el porcelanato, que es un símil del mármol negro. Es muy lindo. Luego de tener la base lista con los cajones ya instalados, empecé a aplicar adhesivo de montaje sobre la superficie para después instalarlo. Para cortar el porcelanato tuve ayuda de Eduardo, mi ayudante estrella. Él con una máquina cortadora de porcelanato me ayudó a cortarlo y encajarlo para que quedara perfecto. Seguí con la máquina de coser como tal. Esta venía muy oxidada, con la pintura suelta en muchos lados. Entonces pasé suavemente una lija para sacar la pintura levantada. Sí, tratando de no borrar los dibujos, obviamente que ya estaban medio borrados. También limpié con alcohol y con antigrasa, porque de verdad que había mucha grasa pegada de años. Toda esta limpieza la hice con mucho cuidado porque es una parte delicada. Mira, esta es otra pieza de la superficie.
otra base y lo que quería mi clienta era que la máquina como tal quedara encima de esta base de madera porque la quería ocupar como pieza decorativa encima de otra mesa, es decir, esta máquina de coser se dividió en dos muebles, uno es el arrimo y el otro va a ser la máquina como tal con su base que va a ir en otro lugar de la casa. Pensamos recuperar esta madera, pero tenía unos círculos, como los ven ahí, que son de parches de madera que tenía y no se veía bien. Entonces, ¿qué decidimos? Instalar un porcelanato encima, dejando los bordes de madera, obviamente, para que hiciera juego con el otro mueble de arrimo. Estuve muchas horas pintando en la máquina a mano, los diseños de los dibujos y finalmente protegí todo con barniz acrílico de Montana en aerosol. Es la terminación brillante. Esto selló la máquina y la protege un montón porque todo el diseño lo hice a mano, de las flores, la recuperación y también las partes metálicas plateadas, todo pintado a mano. Mira, esta es la base que quedó para la máquina con el porcelanato puesto, instalado ya. La máquina va a quedar sobrepuesta para mayor facilidad de moverla de un lugar a otro. Le puse un borde de madera al porcelanato para que no se viera tan feo el corte y quedó perfecta. A mí me encantó. Fue muy entretenido recuperar el diseño de la máquina con las flores, los dibujos. Lo hice con pintura metálica. Pintarlo fue casi terapéutico. Fueron muchas horas, pero muy entretenido y a mi clienta le encantó. Y así quedó el resultado de esta máquina de coser. Me encantó el proceso, me encantó trabajarla. Todo lo hice con mucho detalle, con mucho cariño. Mira, el porcelanato quedó perfecto. Quedó con un estilo moderno. Va a ser un arrimo que va a aportar modernidad a la casa de mi clienta. Y lo mejor es que la parte de arriba puede poner plantitas sin problemas de humedad. Quedó tal y como lo quería ella. Así es que gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, suscríbete, comenta y comparte.